Hola, hola, hola. Bueno, acá estamos en el vivo de Instagram, en las charlas de cine que estamos viendo. Estoy esperando que aparezca Leo para arrancar. Me imagino que me dirá en Instagram cuando aparece. Y nada, iremos hablando con Leo acerca de cine, como si estuviésemos en un café, tranquilos. Eh, Necesito que se sume. Veo que empieza a sumarse gente conocida que quiero y estamos esperando que se sume Leo. Ahora cuando se suma, lo sumamos. Mientras tanto, pues ta 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 ta. Nada. Hola Lu, ¿cómo va? Bien, me empieza a saludar gente. Y acá se unió Leo. Bueno, vamos a entonces ahora sí poder activar esto. Vamos a mandarle a Leo la invitación para que se suba. Ahí estamos. Esperando, conectando. Y acá apareció Leo. ¿Cómo va? ¿Qué hace Leo? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, sí, todo bien. Acá llevándolo. Llevándola como Sí, todos ahí. sí, 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 totalmente. Bueno, igual está bueno verte. Te veo como si estuviese en tu casa y Sí, me pone contento. sí, 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 ya terminamos. Nos instalamos con lo justo. Fue como la imagen esa de la pantera rosa que salta justito antes de que se reviente la cabaña. Bueno, más o menos. Así se Así. instalaron. Pero bueno, Bueno, estamos. Leo, nada, esto lo estoy como inventando como para pasar el tiempo que estamos teniendo en este momento y como para seguir generando cosas y viendo. Y pensé en vos, primero que nada, y como para hablar, porque nada, como sabes, yo doy clases de guión también y nada, vos sos súper guionista, entonces me parece como que está bueno empezar con un guionista como vos. Y sobre todo por habernos conocido tanto viajando con el Laser juntos y asesorando proyectos y qué sé yo. Entonces me parece como súper idea. Bueno, muchas gracias. La verdad que está buenísimo estar acá Bueno. charlando con. Bueno, Así que nada, yo te quería preguntar algo, porque por lo general que es mi caso, particularmente, cuando uno empieza a escribir una historia, escribe una historia en en muchos casos, sobre todo los guionistas que somos directores, que tienen una idea propia y la empiezan como a desarrollar y a escribir, y desde ese lugar parte, o por un tema, o por un personaje, por un conflicto, empezamos a desarrollar una historia nuestra. En tu caso, que también es así muchas veces, pero tenés otra rama que es que te contratan directamente para poder desarrollar una historia que no nació de tu cabeza, sino que es o adaptar una novela para llevar una película o directamente de una idea de un director que no tiene tantas las herramientas para escribir, te contrata a vos para escribir. ¿Cómo es ese proceso? no, son todas esas variables, sí, a veces es un productor que compra los derechos de una novela o de un cuento y contrata a un guionista para hacer la adaptación y después, inclusive en algunos casos, se suma el director a ese proceso ya arrancado, o un director te llama porque tiene una idea así que está desarrollando y tiene como un tratamiento o una cadilla escrita y hay que avanzar desde ahí, o uno escribe una idea original, escribe un guión y sale como a venderlo, porque en mi caso yo dirigí algunos documentales, pero no dirigí nunca ficción, así que y lo veo como un trabajo recontra, como sublime y al que lo miro con mucho respeto y desde afuera como diciendo, che, no sé si tengo la espalda para meterme ahí, así que los admiro muchísimo a ustedes los directores. Eh, Cuando es el trabajo, digamos, trabajando sobre la idea de otro, digamos, en la adaptación, uno de alguna manera, bueno, en todos los momentos uno va volcando sus fantasmas o su particularidad o imprime su sello, pero bueno, pasa mucho más escondido porque está trabajando en un equipo y a la par con un director muchas veces, pero siempre se empiezan a colar, digamos, temas que entran y que se repiten y que forman parte de otros universos con los que uno siempre estuvo desarrollando. No sé cómo ocurre, digamos, es algo O sea, más. necesitas apropiarte de esa idea para poder desarrollarla entonces. Sí, sí, con la adaptación particularmente, cuando tengo que adaptar un texto, lo que hago es leerlo una o dos veces
y no lo leo más y trabajo con lo que mi memoria retuvo de ese texto. Entonces ya de alguna manera ahí uno está clasificando qué es lo que le pareció interesante o qué es lo que le pareció emotivo de ese texto. Por lo general, después cuando volvés al texto original no te fuiste mucho, digamos, porque obviamente lo pregnante de ese texto original y lo que te llegó a vos fue lo mismo posiblemente que le llegó al productor que lo leyó o a cualquier lector al que ya has acercado. Y cuando trabajas también con un director, obviamente el primer paso es tratar de entrar al universo de ese director y a lo que está buscando temáticamente, pero inclusive sin darte cuenta, obviamente cuando uno tiene que desarrollar una escena o desarrollar una idea, siempre va hacia a lo conocido, a lo que uno conoce o a lo que más te pega y terminás. Ya con el tiempo uno va reconociendo que decís, bueno, listo, caí en el mismo, otra vez caí en el mismo lugar haciendo una de terror, ¿viste? No tenía nada que ver, no tiene sentido, siempre estás bordeando ahí. Tal vez te das cuenta vos solo y está bueno también que se dé cuenta uno solo, este, que no se repita tanto la temática. Y Pero sí, escúchame, Leo, cuando estamos en ese caso, ¿se te meten mucho en tu laburo o vos sentís que se te meten mucho o se te meten en un lugar que está bueno? Ya sé que depende de cada producción, pero o sea, a veces sentís como que te están tocando ahí al hijo y no querés o es como muy compartido. no, depende. En el trabajo con el director, sobre todo en el trabajo de cine, cuando uno trabaja mano a mano con el director y se junta, para mí está buenísimo porque también ahí se forma como una suerte digo, en el trabajo de guión, obviamente después la película, el imaginario es del director, pero cuando uno trabaja del guión se forma como un tercer autor, digamos, que es como un mix, y en ese mix uno discute con el director como yo discuto conmigo mismo cuando trabajo solo, digamos, y está buenísimo, y a mí me parece genial ese proceso de laburo y está bueno que digo, termino por lo general muy amigo de directores y directoras con las cuales me puedo pelear y puedo discutir, porque bueno, termina el proceso de laburo y está genial. Para mí el conflicto es como la base de todo trabajo y poner en conflicto el material propio y el del otro, digamos, con el mismo gesto y con la nobleza, digo, con ciertos códigos, obviamente, no, sin golpes bajos. Sí, claro, Este, claro, sin patada a los tobillos. y después cuando trabajas, y ahí está como más cuidado en cine, está como más protegido quién opina, porque uno va a buscar las opiniones, por lo general las recibe y toma lo que le parece, y hay como menos intermediarios. Y después está el otro proceso de televisión, en el cual uno también se empieza a acostumbrar que son muchos más elementos opinando. Ahora con el mundo de las miniseries hay un montón de instancias, digamos, porque está tal vez la casa productora que lleva adelante el proyecto, la, el streaming o el otro que también hace una devolución, y hay un combo donde de pronto hay 10 personas haciendo devoluciones, y bueno, también hay que encontrar la lógica para ver qué tomar de cada uno y no desesperar y no deprimirse mucho, pero bueno, sí, ahí está como más manoseado en el buen sentido, si se quiere, porque ese es el negocio, digamos, el trabajo es ese. Claro, viste que a veces se mal piensa esto de que el guionista es una persona que trabaja solo, aturdido, en un ambiente oscuro, sin tener que negociar o hablar o tener cintura con los demás, y justamente es todo lo contrario, ¿no? Como que tenés que estar ahí trabajando a codo con los demás y viendo qué está bueno, que alguno dice algo que te parece que no funciona para nada y convencerlos de que eso no es por ese lado, ¿no? Como la idea colectiva que pueden tener de un guionista que cambia mucho, sobre todo en tu forma de trabajo cuando es más grupal. Totalmente. Sí hubo en los últimos años en cine, y vos seguramente lo fuiste pasando, también hay un criterio de producción que fue cambiando. Entonces había guiones que estuvieron, no sé, encajonados 4 años, y por ejemplo, hace 2 años la llamada era, che, lo hacemos, pero no tenemos 4 semanas de rodaje, tenemos 3 semanas y 2 sábados, que yo en un momento imaginé bautizar mi oficina como 3 semanas y 2 sábados. Y había que modificar el guión digamos, y transformarlo en otra cosa, pero era eso, no se filma. Entonces, bueno, uno también se sienta con esa disponibilidad, y me pasó también en los últimos años que me llamen a mitad de rodaje para una reunión a las 11 de la noche, porque no se podía filmar, ¿no? De las 30 escenas que quedaban por filmar, se podían filmar 28. Bueno, hay que matar a dos. Y ¿A uno cuál no puede. mata? Claro, no puede en esa instancia decir, no, no toquen a mi guión, que es mi hijo, porque te dicen, ves al director desesperado y a la productora diciendo, no la terminamos, ¿a cuál matamos? Entonces está bueno también participar de eso de manera activa y decir, bueno, hagamos esta, movamos esta no la toquemos, esta sí,
pero a ella no hay condiciones en las cuales uno se pueda plantar porque le ves la desesperación en la cara a los productores y a Las los directores. personas. Sí, ha pasado en el último tiempo que todas eran historias de familias encerradas en casas o en quintas o en lugares y los problemas pasaban solamente por ahí, por problemas familiares de gente encerrada, como si hubiese sido una especie de adelanto de esta cuarentena, ¿no? Como que hubiésemos hecho un tráiler o un spoiler de lo que iba a venir, ¿no? Pero sí hubo muchas películas. De hecho, vos decís 3 semanas y un par de fines de semana y hubo películas que yo sé que se han firmado en 2 semanas directamente, Sí, ¿no? sí, sí. Una locura de filmar en 15 días y lo primero que sufre claramente es el guión, lo primero que sufre claramente es la historia, ¿no? Yo siempre digo que cuando los directores, los productores arman los presupuestos, muchas veces tienen como rubros donde no pueden escatimar, como por ejemplo el equipo técnico, las cargas sociales, el elenco, y que el primer rubro en el cual tocan y manosean, porque es el primero que es arte, ¿no? Es como que arte es donde primero baja, porque es el número que no es fijo. Lo extraño es que justamente cuando vos tocas arte, cuando vos ves la película finalmente, lo que no está ahí no va a estar nunca. O sea que le quitas a la película lo que finalmente se va a ver o no. Y lo que sucedió en las últimas épocas justamente fue esto, de que se empezó a tocar como el guión, la historia propiamente dicha, ¿no? Entonces era como, bueno, matamos escenas, pero obviamente la película, que es lo final, va a sufrir. Es como loco, porque terminamos como pudiendo quitar dinero, o porque no tenemos más, de los rubros como más esenciales a lo que hacen una película, porque los otros no los podemos tocar. Totalmente, sí, sí. Por eso digo, en ese sentido, ser parte indirectamente, digo, pero participar un poco del diseño de producción de la película y a veces amoldar el guión a ese diseño es mucho más saludable a escribir algo con el otro, con el estereotipo que marcabas vos recién, de decir, bueno, yo lo escribo en la soledad y después que se arreglen, porque bueno, en el que se arreglen hay tantas variables y tantos elementos, tantas coyunturas, sobre todo en Argentina y en la forma que tenemos de hacer el cine, que es con lo que se puede, que bueno, en ese sentido está bueno pensarlo de antemano y anticiparse un poco a lo que puede venir. Que después te Claro. juegan contra cuando trabajas con una mega producción grande de afuera y todo, que uno sigue escribiendo barato y te dicen, che, pero ¿por qué llegan en una combi 2 personas Sí, y claro. están barato? Es que nada, ya pensamos así, ¿no? Como, ¿para Sí, qué vas a sí. gastar? Sí, si lo podés contar así igual, ¿no? No podemos Vos sabés estandarizar. que yo tengo los talleres de guión que doy a mis alumnos y siempre les digo, ahora no se condicionen, no es el momento de quitar cosas, ya va a haber tanto tiempo para quitar un montón de cosas, pero es verdad que uno empieza cuando escribe, empieza a escribir pensando desde ese lugar, ¿no? De esto es filmable o no es filmable, ¿qué estoy planteándome en este momento? Pero es dañino en un punto, porque cuando estás construyendo la historia es el primer momento en el cual podés jugar a lo que quieras. Pero sí, es verdad que hoy en día, si lo diseñás el guión conjunto con la producción, podés saber dónde meterte o dónde no, porque es obvio que después eso donde te metiste por ahí no puede aparecer, Sí. claramente. Y escúchame, Leo, ¿cómo, más allá de esto, cuando vos decís que te metés con series o con los streaming o con los directores, pero cuando trabajás en conjunto directamente con otro guionista, cuando sos co-guionista fuerte, ¿cómo funcionás ahí? ¿Cómo te las arreglás ahí? ¿Sentís que tu coequiper, tu mano de derecha, o es lo mismo los dos? ¿Cómo trabajás No, ahí? es similar al concepto, digamos, cuando uno trabaja con el director, digamos, de desarrollo de una película, y bueno, cuando trabajas con un co-guionista también es esa misma idea. A mí el modelo ideal de trabajo es eso, cuando uno puede escribir y se forma como un estilo propio, que es esto, como una tercera persona. Un poco me hace acordar, obviamente, salvando los millones de kilómetros de distancia, pero digamos, uno lea los libros de Bioy Casares y de Borges, que habían creado un personaje, y ese personaje tenía una prosa propia, un estilo propio y una temática propia, que no era de ninguno de los dos, y al mismo tiempo era de los dos, pero bueno, era de Claro, Make, listo, ya está, ese universo lo creaban así. Y con los guionistas se crea como una suerte de tercer elemento cuando uno trabaja con un co-guionista. yo te lo pregunto un poco más desde el lado de la técnica. Por ejemplo, cuando codirigen directores, ¿no? Valga la redundancia, por ahí uno
dirige más la parte de la imagen y del plano y por dónde va la cámara, el movimiento, y el otro se centra más en los actores, ¿no? Como que es la forma que encuentran de codirigir. Acá como hay una persona que escribe y otra también, ¿vos cómo funcionás? ¿Los dos escriben y tipean los dos? ¿Uno se encarga de los diálogos, el otro de la descripción? ¿O hacen todo en conjunto? ¿O se No, nota cuando hay una persona que empieza a escribir por el estilo de la escritura, después entra el otro y se nota como que el guión, más allá de que la historia vaya en un mismo lugar, sean dos escrituras distintas? ¿Cómo manejas eso? no, bueno, ahí en cine trabajé muy pocos proyectos así en coescritura, que cuando trabajé es bastante similar a lo que es en televisión, que ahora, digamos, lo cuento. Y por lo general lo que ocurre también en cine es que uno termina, a veces, así como uno adapta una novela o un cuento, también a veces tenés que adaptar un guión que ya está escrito y que por X motivo, o porque el guionista no lo siguió trabajando, o porque los productores no están de acuerdo con determinadas cosas, te contratan y haces una adaptación. La propuesta es, bueno, hay que hacer una adaptación. Entonces se toma como ese punto de partida y por eso en muchas películas a veces figuramos varios guionistas. Y después está en el caso en el que trabajo, siempre que trabajo con otros guionistas, o en el caso de la televisión, en el caso de la telenovela fue como el más emblemático, donde son equipos de 6 personas. En ese caso, como había que sacar un capítulo por día, sí se hacía una división de trabajo, donde los autores, había como una cuestión así medio jerárquica muy rara que nunca estuve de acuerdo, pero digamos, el autor hacía la escaleta, había alguien que se encargaba como de coordinar todos los equipos y después estaban los dialoguistas que siempre se han visto como el último orejón del tarro, que para mí es lo más, en una telenovela es todo el diálogo, sino Claro. otra cosa que obviamente está la narrativa y lo que se cuenta, pero el diálogo es central y la puesta en escena es central. Pero bueno, las jerarquías de las viejas telenovelas estaban armadas así. Y cuando trabajas en miniseries, que ahora por lo general se trabajan en duplas, sí, escribimos todo. Está bueno que cada uno separamos, no sé, a veces inclusive en mitad uno escribe una escaleta y el otro la corrige, y viceversa, y después nos dividimos para dialogar en mitad y mitad, y después uno agarra y escribe sobre lo que escribió el otro, y se cruzan los dos universos, y uno trabaja con la confianza y con la seguridad del otro de que, bueno, si borró o si va a sugerir borrar una escena, o si la borra una escena porque no está bueno, la reescribe, está todo bien, es parte del pacto que se forma entre las duplas. Está buenísimo trabajar así porque estás trabajando con una red y con alguien que te está cuidando la espalda y vos le estás cuidando la espalda al otro, digamos. Así que está genial y funciona, la verdad que está, sobre todo cuando hay que escribir 8 capítulos, 10, 12, Sí, claro. o- y no dan los tiempos, es un lindo esquema. Claro, claro. Y escúchame, Leo, cuando a vos se te ocurre una idea para escribir, que ya no tiene que ver con esto de que te contratan para escribir una historia, ¿qué sueles pensar más? ¿En un relato corto o en un relato largo? ¿Qué se te viene primero en la cabeza? No, sí, a ver, cuando me tengo que poner a escribir, por lo general me pongo a escribir cuentos, inclusive fuera del mundo audiovisual, y no se me ocurriría, no, digo, para trasladarlo no puedo pensar en novelas. Así que por lo general también me voy más al corto que al largo, o a esa síntesis. Y si tengo una idea de largo, sí, me voy más al largo, pero no me copa tanto pensar miniseries o pensar como cosas muy extensas. Ok. Vos una vez me contaste viajando en uno de nuestros viajes al interior del país que no sé, era muy extraño cuando llegabas a la fiesta de fin de rodaje y nadie te conocía porque eras como el guionista, ¿no? Y como que estaban todos los que habían estado en rodaje ahí, el camarógrafo, el asistente, el ayudante, y de repente aparecías vos y decían, ¿y este quién es? Que es el guionista, ¿no? Como algo muy extraño. No sé si te seguirá pasando o no en algunos casos, pero me causaba mucha gracia eh, esa anécdota que me contaste. Y te pregunto si vos sentís algo así, si sentís como que en el mundo del cine el guionista está como un poco relegado en lo que tiene que ver todo. Como cuando uno habla de cine, si lo relegan un poco o no, o si te sentís súper parte de la industria. No, yo creo que las dos cosas. Hay una cuestión con la figura del guionista que si uno la ve la analiza desde el teatro, digamos, eh, el autor de la obra y el director tienen como cierto equilibrio. En el cine es distinto porque el director, como decía antes, se carga al hombro un castillo
inmenso y de alguna manera el guionista, cuando termina el trabajo, el guionista empiezan todos los demás. Y en ese sentido sí está ahí como una decisión muy clara que es, bueno, yo ya terminé mi trabajo y arrancan todas las áreas y hay un trabajo social y se ven todos los días y se crea como un universo increíble. Eh, pero sí es cierto que y uno lo puede ver cuando se lee las críticas y lee todo lo demás, casi el guionista no se lo nombra. Digo, por más que le haya escrito el director o no, el concepto de guión no aparece. Hace un año vi en Instagram a alguien que había subido una foto que no sé de qué evento y la imagen me dejó bastante perturbado. Alguien se había sacado una foto con un afiche de la presentación del evento de cine y era un árbol, ¿no? Y en el árbol estaba el director, el productor y el guión. Y en todas las ramas estaban todas las demás áreas, el DF, el director de Wow. arte, todo. Pero eran todas personas. Y en una de las ramas estaba el guionista, pero no decía productor, director y guionista, decía productor, director y guión. El Y guión como era una cosa. una cosa que lo había escrito alguien, que había bajado del cielo como un mandamiento, y el guionista estaba en una rama lejos allá con el asistente de dirección, era como diciendo, entonces, y me pareció que era una imagen como muy clara de cómo se ve en el cine la llegada del guión, diciendo, el guión está ahí, forma parte de todos, los dueños de la película son los productores, el director y el guionista, pero el guionista queda como detrás de la capa del guión. Debería buscar esa foto y era una foto que era la puerta de entrada de un evento de cine internacional, era nacional porque estaba en castellano, pero era como muy claro ahí, bueno, la imagen de, bueno, el guionista es una persona que está por ahí, pero y el guión no se sabe bien quién lo escribió. Y Muy cuando ves las gráfica, críticas la imagen terrible. y cuando ves las críticas de cine, que está bueno, aparece en el listado, por lo general, todas las críticas es director, actores, director de fotografía, y listo. Decís, bueno, pero pará, ¿quién la escribió la historia? O sea, Claro. participó alguien que escribió la historia, que después hicieron todos los demás, digo, obviamente sin desmerecer el lugar, pero bueno. No, Y no, bueno, eso claro. también. Y la idea del rodaje, bueno, uno la puede entender porque después de participar de un rodaje 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas en una convivencia, llega el guionista que si fue una tarde a comer al catering, bueno, está bien que no sea parte de la fiesta, pero también dialoga con esta sensación que uno va teniendo. Sí, fue muy gracioso. Y te hago una pregunta más. Cuando escribís algo tuyo, eh, ¿por dónde partís? ¿Partís por un personaje? ¿Partís por un tema? ¿Partís por el conflicto? ¿Qué es lo primero que se te viene para... o partís por todo eso? Depende el momento. No, depende del momento. A veces es una situación que es un punto de partida para algo y es una imagen, es una situación muy puntual. Y otra vez es casi como un ejercicio, también es una vez muy particular, fue como una idea de una estructura de divertirme con la estructura, de decir, bueno, armar una historia donde lo más interesante quede afuera de cuadro todo el tiempo. Y fue como un concepto estructural y armar una historia pensando casi en una diversión. No sé, me divierte mucho cuando en las elipsis de las películas quedan cosas afuera y uno las tiene que rearmar y me parece como un recurso muy interesante para escribir. Bueno, el caso, bueno, hay como con muchas comedias, todo cuando viste que vas corte A y están los tipos colgados y decís, bueno, el chiste está en todo lo que pasó en el medio Claro. y casi como tomarlo como una receta, decir, bueno, quiero escribir una película solamente tocando esta nota. Así que también a veces es un punto de partida totalmente ridículo como este, que después hay que crear todo ese universo para responder a una, que no se lo recomendaría a nadie, digo, pero partir desde ahí, pero bueno, es como una idea estructura, siempre es mucho más interesante partir de un personaje o un conflicto, pero bueno, eso me pareció divertido y también una vez me tomé como el desafío de, bueno, quiero armarte una película basándome en eso. Buenísimo. Che, ¿y seguís dando clases en la NERC? Sí, soy tutor de guión de una de las dos comisiones, el otro es Adrián Smukler, y estamos también con los cortos de tesis de los chicos que se reciben en la NERC. Sí, sí, está bueno, trabajando ¿Y con cómo te chicos. llevas con eso? Con la parte más de transmitir y de enseñar lo que sabes. No, a mí me gusta mucho porque es más una tutoría y yo estoy más peleado con la docencia o no estoy peleado con la docencia, no me siento docente y no siento a diferencia de muchas personas a las cuales leo y admiro y escucho,
no sé si puedo transmitir esto, pero sí el oficio sí siento que lo puedo transmitir, o lo puedo contar o haber cruzado siempre a determinadas problemáticas y encontrarle distintas o tratar de buscarle la salida a algunas situaciones que uno se va encontrando. Así que en ese aspecto me siento como más cómodo como tutor que como docente. Digo docente en el nivel de que la teoría para mí en esto uno va aprendiendo a partir de los errores, muchos errores, muchísimos errores, y escribiendo mucho, y tal vez lees el libro de Robert McKee, que está buenísimo, pero no sé, te pones a escribir un guión después de leer un libro de guión, o de ir a una clase de guión, porque si no escribís Claro. nunca no te va a salir nada. Sí, sí, Así pura que, práctica. pero bueno, ahí está, hay millones de libros también de guión y gente que dice cosas que están muy en el guión, pero digo, bueno, termino de leer un libro de mecánica y tal vez sé cómo arreglar el Renault 12, pero Sí, bueno, yo también, yo sí doy las clases en los talleres que yo considero también que son como tutorías, donde todo el tiempo les explico que se aprende escribiendo y se aprende equivocándose, sobre todo equivocándose y volviendo a hacer, y que de la idea primaria pueden abrirse 10.000 caminos y que la película o el guión puede terminar en uno que uno nunca había pensado, ¿no? sí. Pero que claramente es muy extraño pensar en una plantilla preestablecida de dónde empieza el primer acto, dónde termina el segundo, ¿no? Como algo como muy extraño que se creía antes. Y una cosa más, Leo, te quería preguntar, que es que vos estás muy relacionado con el cine de género, como que muchas veces cuando piensan en un guionista de género, te mencionan a vos como género. ¿Cómo te ves con eso? ¿Es así? ¿Te sentís así? ¿Que sos un guionista de género? La verdad que no manejo muy bien el tema de los géneros, no sé por qué siempre termino escribiendo thrillers y comedias, son como los dos universos donde me muevo, me divierto más haciéndolo, pero no sé, digamos, no conozco como el universo y las leyes del género, sino que más bien al contrario, como que todo lo que escribo se va hacia esos dos lugares, o se acomoda en esos dos lugares con mayor facilidad, así que termino siempre, y hasta me parece genial poder alternar, digamos, en esos dos universos. Pero sí, no tengo un gran conocimiento del género, y si me voy al terror, siempre se me va a acercar más al thriller que al terror, porque no. Pero digo, lo haces naturalmente entonces, porque yo me acuerdo cuando en las clínicas, en las tutorías del láser sobre todo, sobre la última parte que íbamos allá a Pinamar y, y nos dividíamos los proyectos, que por lo general a vos te tocaba más de género, Sí, thriller, sobre todo por saber que vos estabas como mucho más metido con esa área. sí. Sí, pero por eso es más natural, ¿no? Si vos me decís, bueno, ¿cuáles son las 10 principales características del género thriller? No sé. Mirá, buenísimo. Claro, es como muy Narrativamente antiguo. se va por ahí, digamos, se encuentra como un espacio de comodidad ahí. Y con la comedia uno, bueno, tal vez sí, es mucho más, estuvo más transitado, uno lo estudió, y haber estudiado cine, uno conoce más o menos los jeites de la comedia, pero bueno, nada, es lo que sale. Claro. Así que bueno, La comedia que es uno de los géneros pilares, y digo, casi el drama y la comedia, ¿no? Y la comedia tantas veces tan desvalorizada dentro del mercado. La última película que hice yo, que fue una comedia, que cuando la estaba haciendo sabía, por ejemplo, que no iba a participar de grandes festivales o de lugares así, sino que por ahí se podía llegar a vender más, pero no ir a festivales como con las otras dos que hice que eran drama. Y es como algo muy extraño, ¿no? El estar haciendo una comedia ya sabes que su futuro tiene más que ver con algo, por decirlo de alguna manera, más popular, menos elitista como los festivales, cuando en realidad es uno de los géneros puros. Es muy extraño para mí totalmente, eso. sí, sí, sí. Bueno, nos pasó en estos días de cuarentena que buscando cosas para ver con la familia, digamos, los cuatro, de pronto los chicos veamos comedia, hay una necesidad de ver algo, y me fui a las comedias, empecé a buscar comedias de las que veíamos cuando éramos adolescentes, y uno las ve ahora y siguen siendo como mucho más redondas, mucho más geniales, y envejecieron mucho mejor que cualquier película de cualquier otro género. Claro. Y me parece recontra admirable y muy justo, digamos. Y hablo de películas como, no sé, hablo de Vacaciones con Chevy Chase,
o mejor solo de mal acompañado, hasta Mi Pobre Angelito, la primera, y un montón de películas que uno las ve ahora y digo, bueno, sí, o sea, se siguen riendo, tienen Te películas que seguís riendo. es inolvidable, digamos, o Buster Keaton, digo, yendo a Claro. 1928, seguimos riendo, son películas que ya van a cumplir 100 años y siguen funcionando, y yo no sé si les pongo una película también de 1928, un drama o la Gigante, Dramática. que van a quedar dormidos. Seguro. Eh, También hay algo de lo universal y lo eterno que tiene la comedia, me parece que es increíble y como decís vos, está totalmente como en un segundo plano, como diciendo, bueno, listo, es algo de segunda línea, ¿no? Sí, claro, digo, me parece como que está bueno revalorizarlo, ¿no? Insisto, es uno de los géneros más puros que existe. Digo, en la literatura, sobre todo, digo, es uno de los géneros más puros. Entonces es como extraño que suceda eso en el cine. Pero la verdad es que sucede y, bueno, medio que uno ya sabe que va a pasar que lo tienden a tomar como un género menor. Es muy raro, ¿no? Cuando todo el mundo te dice hacer reír es más difícil que hacerlo llorar, yo lo experimenté, digo, es como muy complicado y cuando estás ahí en el cine o en alguna plataforma y ves público y estás esperando, sabes que va a venir el momento en el cual se tienen que reír y sufrir, esperando que por favor se rían, o te das cuenta que el chiste pasó desapercibido, o que no sé qué, decís, uy, qué cagada, no es como muy, muy difícil, ¿no? No hay música Bueno, estratégica que te ayude a potenciar el sentimiento del espectador, no hay nada, y digo, es como, pasa o bueno, no pasa, aprende o no. estuvo bueno lo de, más allá de que pueda gustar o no tanto el de Parasite, pero para mí me pareció genial cuando ganó todos los Oscars que ganó. Una película de Parasite que es una comedia negra. Dije, bueno, buenísimo. Digo, apareció algo nuevo y distinto y no esas películas plomo de los Oscars que la ves también 10 años después y decís, para, ¿por qué El ganó? paciente inglés. El paciente inglés. Ganó 20 Oscar el paciente inglés. Digo, no sé si será la excepción o si será la puerta de entrada a algo, pero me pareció como un gesto que lo vi y dije, bueno, buenísimo, estamos hablando de algo Estaba que no. bueno, claro, clarísimo. Bueno, Leo, no sé más que preguntarte, porque viste que yo estoy aprendiendo con esta también. Nada, me pareció como bueno verte, que nos encontremos y que podemos hablar un rato de cine y que ahí la gente se prenda. Vi un montón de comentarios de gente que nos conoce, que Sí, 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 ahí ahí van apareciendo en el chat y que van diciendo vi buena la de onda. Vicenzo diciendo hola Y, Leo. y gente que te conoce a vos, que veo que te quiere mucho. No sé por qué será. Eh, No, hay gente que no No, conoce. sabes que yo también te quiero mucho, y nunca me voy a olvidar la anécdota esa de llevarte hace muchos años en un Peugeot que me contaste vos, que yo ya no me acordaba, cuando, cuando no te conocía y te llevé en mi Peugeot 504 a conocernos después, y mucho más yendo de viaje con el Laser por todo el país. Pero nada, sabes que sos una persona que estimo mucho, que te quiero mucho y que además admiro mucho. Me parece como, nada, como un gran profesional en la industria argentina, y todo el mundo lo sabe también, ¿no? Como los que pertenecemos a la industria lo saben y está buenísimo que exista gente como Leo D'Agostino. Muchas gracias, bueno, muy lindo. Bueno, y hermoso verte también, que hacía mucho, hace bastante nada más en persona, pero bueno, acá nos estamos viendo en esta nueva modalidad de verse, que es la única encima. Es la única palabra. Bueno, Leito, mandale un beso Bueno, a tu familia grande. igual, Y espero cuando todo esto termine que podamos juntarnos a tomarnos una cerveza, un vino, o lo que quieras. totalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación, la pasé súper bien, que contento. Bueno, es un Ahí muy buen espero. lugar. Un espacio. Bueno, te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, Pablo. Chao.